tal? Muy buenas noches. Nos encontramos una vez más en la Fuente del Bombillo para hablar más que de un tema, de un conjunto de temas. Entre ellos de una edificación que hay en Melilla, que es realmente un ejemplo del bien hacer a nivel nacional, ahora lo explicaremos. Igualmente hablaremos de nosotros, no de nosotros como periodistas, sino de nosotros mismos como ciudadanos, en referencia a cuando nos llega eso que llaman la tercera edad, de nuestros mayores, y por supuesto de todo esto que puede representar de cara al futuro. Y como es un conjunto de temas muy importantes, pero un poco un caleidoscopio bastante complicado de desarrollar socialmente, hemos traído, creemos que a la persona más adecuada para ellos, que es nuestro amigo Francisco Calderón. Muy buenas noches. Buenas noches. Que a la sazón es responsable actualmente de la residencia para mayores. Del Centro Polivalente, Polivalente para personas mayores, es la denominación actual, pero vamos... La popular residencia para mayores, la residencia de pensionistas. Que en su momento ya también lo fue, quiero decir que ha pasado por ese mando ya un par de veces. Sí, bueno, es la segunda etapa, estuve una etapa muy prolongada al principio y ahora pues llevo un año y algo. Pero si le hemos traído aquí es precisamente porque si hay alguien con experiencia de gestión administrativa, humana también, social, psicológica, de lo que es el trato con nuestros mayores, es usted, sobre todo por la experiencia que ha tenido en este campo a lo largo de muchísimos lustros, con lo cual ha podido ver en primera mano lo que es el cambio social respecto al trato a nuestros mayores, el cambio incluso gubernativo, administrativo, de cómo se invierte cada vez más, de hecho cuando no se invierte pues se discute sobre qué se tiene que invertir en nuestros mayores, y de cara en cierto modo al futuro, un futuro donde los mayores serán más que los menores. Pero vamos a ir por partes, hablemos de esa residencia que comenté al principio en el programa, que es ejemplo de lo que es una edificación ejemplar en este tema, cuando se construyó hace relativamente poco, digamos es un edificio todavía aún joven. 10 años. 10 años, joven. Era sin una referencia por su tamaño, por su volumen, por su composición interna, en fin, se exponía o se proyectaba lo último en el tratamiento a nuestros mayores. ¿Es ciertamente un edificio ejemplar? Indudablemente yo pienso que tenemos uno de los centros, yo diría, referenciales a nivel nacional, de servicio, sobre todo a las personas con ley de dependencia, ¿no? O sea que en esa evolución que quieres que analicemos y que vamos sin duda a analizar o a ver a lo largo del programa, de la evolución que ha habido en los mayores, este centro, actualmente Centro Polivalente de Servicios para Personas Mayores, indudablemente se hizo referenciando a los puntos de demás centros que había. Tenemos que tener en cuenta que el tema de nuestros centros residenciales está todo transferido en todas las comunidades. El único centro referencial realmente de residencia de pensionistas dependiente de servicios centrales, de servicios del Inserso, es este, concretamente. Por tanto, en su momento tuvimos puntos referenciales en diversos centros que eran de alguna manera punteros y este centro se hizo cogiendo lo mejor de cada centro de alguna manera. Todo es mejorable, indudablemente, todo es mejorable y en 10 años también hay más avances en determinadas técnicas, no en la estructura o en la configuración del centro. Yo pienso que la configuración del centro es un centro indudablemente adaptado a las necesidades propias de la tipología de usuarios que este centro alberga y tiene. ¿Qué capacidad tiene actualmente? Actualmente tenemos 160 plazas, de las cuales hay dependientes, que yo pienso que ha sido uno de los logros mayores para el centro y sobre todo para los mayores, ¿no? Que solo entran actualmente personas dependientes, totalmente valorados a través de la ley de dependencia, en un grado 2-3, o sea, estamos hablando de unas personas con unas necesidades importantes de ayuda, ¿no? De ayuda para sus necesidades más vitales. Entonces tiene 133 plazas de estancia permanente, tenemos 7 plazas en estancia temporal entendiéndose que son plazas de respiro para la familia, para que aquella familia que está atendiendo, que ha valorado y la posibilidad de tenerlo, de mantener ese familiar
que necesita una atención especializada en su casa, en su domicilio, pues bueno, llega un momento pues que a lo mejor esa persona que lo está atendiendo pues necesita, pues, por decirte algo, pues una operación y entonces no sabe cómo, y entonces, bueno, precisamente las estancias temporales están para eso, ¿no? Hay un plazo máximo de 2 meses, hasta 2 meses anualmente, que puede disponer de 7 plazas que tenemos en el centro, y bueno, y por ejemplo también si está todo el año atendiendo a ese familiar, pues necesita también un desahogo y pues irse unos días de descanso, entonces bueno, sabe que va a estar su familiar perfectamente atendido, y entonces, o alguien que tiene una caída y después necesita una recuperación y en casa es mucho más difícil, bueno, pues también son esas plazas de estancias temporal. Y aparte tenemos 15 plazas de centro de día, que es en horario de lunes a viernes, de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pues la posibilidad de tenerlo allí en el centro, donde, bueno, se le hace una atención integral. Tenemos talleres de fisioterapia, tenemos talleres de terapia ocupacional, tenemos pues todas las actividades normalizadas del centro que se hacen, y los de las personas que están en el centro de día, pues bueno, están posibilitados a poder meterse dentro de la dinámica de las actividades que hay en el centro. Con lo cual realmente cumple como un edificio muy polivalente, que si bien en su mayor parte es la estancia permanente, cumple también como centro de día, que hay algún que otro centro parecido. Totalmente, o sea, tenemos centro de día, estancia temporal y estancia permanente. ¿Hasta qué punto, porque claro, son 10 años ya, hasta qué punto el cruce de la ley de dependencia, su aplicación o no, según a veces los problemas presupuestarios, marcó un poco la línea argumental de esta residencia? Yo pienso que totalmente. Fue de una manera totalmente, yo digo que extraordinariamente positiva, ¿no? Yo creo que hay un antes y un después de la aplicación de la ley de dependencia. Ha sido uno de los logros esenciales, yo pienso, y que, como te digo, ha marcado, hay una valoración y se posibilita los servicios sociales. Yo pienso además en la ciudad tenemos unos servicios sociales realmente ambiciosos y que dan respuesta a la mayoría de las necesidades o a prácticamente todas las necesidades de nuestros mayores en una situación de necesidad real, ¿no? A través de los servicios que la Consejería de Servicios Sociales presta y a través, sobre todo también en este caso, de la residencia a través del inserso como servicio estatal, yo pienso que, como te digo, la ley de dependencia marcó un antes y un después. La evolución, hombre, como tú referías, mi amplia experiencia, yo empecé siendo director de un centro, de una residencia de pensionistas, que como empezamos a llamarle, donde eran residencias de válidos, donde no teníamos ni una unidad asistida, era más bien un aspecto... se hizo una residencia, la residencia de General por la Vieja, la residencia que dio tantísimo juego y a la cual le hicimos tantas adaptaciones a lo largo del tiempo y se fue adaptando a las necesidades de nuestros usuarios, porque claro, en principio aquello se creó como una residencia de apartamentos, copiando un poco la filosofía me acuerdo eran de los países holandeses y demás, donde eran una residencia de apartamentos que tenían hasta su propia cocina, y tenía, bueno, no eran habitaciones normales, eran unos apartamentos, eran prácticamente una suite, tenía una salita de estar, tenía su dormitorio, tenía su cuarto de baño y en la misma sala de estar tenía una cocina integrada dentro. Eso que se copió en su día, que yo cuando llegué, pues ya el edificio estaba hecho indudablemente en aquel momento. Yo recuerdo que se copió en su día de Holanda, en nuestros pensionistas de aquella época, estamos hablando de casi 30 y muchísimos años, realmente no estaban tan avanzados, no estábamos tan avanzados. Ahora mismo yo pienso que estamos incluso más avanzados que cualquier otro, pero en este aspecto no estaban tan avanzados, y la tipología de pensionistas que entraban, que eran personas válidas, pero bueno, que en vez de estar en casa, pues preferían estar en un centro de este tipo,
en un apartamento nunca llegó a realmente, porque estaba pensado para que ellos hicieran la comida, claro. Entonces, pero claro, aquello entrañaba un mayor peligro. Esas cocinas de General Polavieja, yo recuerdo que nunca se pusieron a funcionar, nunca se pusieron a funcionar, eran unas cocinas eléctricas y nunca llegaron a funcionar, hubo que desconectarlas enteras para evitar el peligro, que se la dejaran encendida, que tuvieran pues un conato de incendio, y entonces carecía de instalaciones comunes grandes, porque estaba hecho como si fuera un bloque de apartamentos, con una cafetería pequeñita. Hubo que adaptar, hubo que hacer un comedor, hubo que hacer una zona, conforme el tiempo fue pasando, hubo que ir adaptando, porque los residentes que estaban como válidos, bueno, esto eran como las rosas, que entraban con una rosa, pero iban saliendo espinas, ¿no? Y entonces esas espinas había que ir tratándolas y había que ir de alguna manera cuidándolas. Y entonces hubo que adaptar una sala de enfermería, yo recuerdo, al principio de los tiempos, donde de 4 plazas tuvimos que pasar a 8. El personal al principio era personal pues prácticamente de un servicio de hostelería, aquello era un hotel, claro. Un apart-hotel. Sí, sí, sí. La mayoría de la persona era de restauración y de limpieza, de mantenimiento, y personal sanitario, por ejemplo. Yo recuerdo que yo tenía entonces un médico en media jornada, 2 auxiliares de clínica y 2 ATS. Esa era la plantilla sanitaria de la residencia primera. Había, pues, no sé si eran 20 y tantos camareros limpiadores, había personal de mantenimiento, había un jefe de almacén, había personal administrativo, bueno, pero eso era, claro, las actividades eran pues, prácticamente en la calle y organizarles viajes y organizar allí, pues, no sé, que aquello fuera pues un hotel en plena actividad, ¿no? Claro, conforme fueron pasando los años y viniendo el deterioro normalizado, hubo que ir adaptando, como te digo. Pasamos a tener una enfermería de 4 plazas, donde ya había determinadas personas que por circunstancias pues pasaban más tiempo en enfermería que en su propia habitación. Hubo que ir adaptando habitaciones, ya, entonces hubo que hasta adaptar plantas y fuimos pasando. Si aquello tenía 4 plantas, recuerdo que esa residencia, pues que era la planta segunda y tercera y cuarta de habitaciones, pues la 4ª planta hubo que adaptarla como unidad asistida, la mitad, después hubo que adaptarla completamente, y después la 3ª planta también hubo que hacerla como unidad asistida, y al final reconvertimos la residencia primitiva de aquellos apartamentos, fue reconvirtiéndose, y entonces había más, pues, fue aumentando la plantilla indudablemente, de 40 trabajadores fuimos pasando a 70, 80, 90, hasta, bueno, ya te digo, hasta llegar a plantearse la necesidad y a lograr esa aspiración más que legítima, porque además la ubicación de la residencia en Polavieja era ideal, estaba en el mismo casco urbano, los pensionistas cuando podían valerse por sí mismos podían entrar y salir y volver, bueno, teníamos incluso pues si querían salir más tarde de las 12, que en aquella época pues si volvían más tarde de las 12 pues nada, se les permitía indudablemente, pero con un control de cuando entraban y cuando salían, sin ningún tipo de problema. Pero claro, esa ubicación ideal, al carecer de espacios amplios y de más posibilidades, porque aquello se le hizo remodelaciones de todo tipo. Yo he vivido, yo creo que me llegaron a, bueno, no es que me llegaran, es que me llegaron a regalar un casco de obra, ¿no? Porque decían que me gustaba más con una obra que a un tonto un lápiz, ¿no? Como el dicho ese famoso. Y era porque, claro, había que hacer adaptaciones. Aquello era algo vivo que había que ir adaptándolos para cubrir las necesidades de lo que iba surgiendo. Y bueno, y tuvimos esa vinculación con Madrid, nos vino muy bien en el aspecto de poder tener pues esa receptividad por parte de Madrid. Además, como éramos la única residencia, estaba todo transferido, éramos un poco el punto de referencia también de Madrid, también, ¿no? El que, bueno, sí nos atendían y, bueno, y así se logró también, pues, tras muchas vicisitudes, el lograr una residencia muchísimo ya adaptada a las necesidades propias de la época que se hizo, ¿no? De esa bella historia muy bien realizada, muy bien expuesta de Polavieja, pasamos obviamente a la residencia para mayores, en la cual al principio comentaba, digamos, los parámetros básicos, a saber, residencia en sí, como tal, residencia provisional y también una especie de centro de
de día. Centro de día. Pero hay un cuarto parámetro que no sé hasta qué punto afecta a los mayores y les afecta a la propia residencia desde el punto de vista organizativo, que es cómo ve usted el hecho de que no pocos ancianos o personas mayores sí siguen deseando seguir en sus domicilios, a veces en solitario, pero que les ayuden, lo que se llama literalmente la dependencia, o sea, una revisión médica en su propio domicilio, incluso a veces llevarles la comida. Eso se está dando mucho en Melilla, aunque si bien depende de otra consejería. Eso depende de la Consejería de Servicios Sociales, que está además concertado con insersos, son plazas concertadas con insersos. La ayuda a domicilio. La ayuda a domicilio se establece y se hace un convenio del inserso con la ciudad autónoma a través de la Consejería de Servicios Sociales desde hace ya muchísimos años y se lleva a efecto por parte de la Consejería en su servicio de ayuda a domicilio. Vamos a ver, el tema de la ley de dependencia que viene, yo pienso, como te digo, algo importantísimo, es uno de esos hitos importantes que tenemos la suerte de vivir y de comprobar y de ver la eficacia que tiene. Lleva a que haya una unidad de valoración donde cualquier persona tiene un tipo de necesidad y va a que se valore por la dependencia. Bien ella por su propia iniciativa, bien a través de un familiar, bien a través de un tutor, bien a través de, bueno, pues en esa unidad de valoración, una vez que se valora a esa persona, con todos los parámetros que hay para valorarlo, sociales, sanitarios, etcétera, el sitio donde vive, las características de su vivienda, las ayudas posibles que puede tener, bueno, toda esa serie de valoraciones que existen. Una vez que se valora, se le da un grado de dependencia a esa persona. Y ese grado de dependencia conlleva, que está también ya tasado por la ley de dependencia, pues una serie de posibilidades. Se le da la posibilidad de mantenerse en su propio domicilio a través de una serie de ayudas, bien con una serie de ayuda a domicilio. La ayuda a domicilio es de muchos tipos. De una persona que puede ir a diario a la casa, a ayudarle a hacer la comida, a llevarle la comida, a ayudarle a asearse, a pasear, a hablar, a estar, a comprobar su estado de necesidad. Bueno, eso hay un equipo multidisciplinar, indudablemente, esa posibilidad está ahí. Existe otra posibilidad, el que se vaya a un centro de día, entonces que está desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En Melilla hay 2 centros de día, los 2 centros de día son dependientes del inserso, de servicios centrales, hay uno que está ubicado al lado de la Comisaría General de Policía, que es el Centro Social de Mayores, que tiene centro de día. Ese tiene además un servicio y se posibilita a que el usuario pueda ser recogido en su propio domicilio. Hay un servicio que van a recogerlo y a llevarlo, a retornarlo a su casa, a su domicilio, una vez finalizado su estancia de centro de día por la tarde. Y el otro centro de día es nuestro Centro Polivalente de Servicios para Personas Mayores en Huerta, Carrillo y Navarro, ¿no? Que el usuario viene acompañado de su familiar, lo trae desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, también esa posibilidad de lunes a viernes. Esa posibilidad también existe, una vez valorado se le posibilita a esa persona, y la otra opción que se le puede dar es entrar en una plaza o bien concertada, que son las del centro asistencial, lo que hemos conocido siempre como la gota de leche, que también hemos tenido una evolución ahí en lo que es ese centro arcaico que había, peyorativo, ¿no?, de asilo, que parecía que es que iba allá. No, eso ha cambiado. Eso es otra residencia prácticamente con otras características, pero otro centro muy similar. Entonces se posibilita a que sea en una plaza concertada, que eso lo lleva, como te digo, el centro asistencial, o en una plaza de titular de la propia residencia, del propio centro polivalente, que se le posibilita también a entrar. Entonces, bueno, tiene ese arco de posibilidades esa persona cuando tiene ese tipo de necesidad. Hay quien familiarmente, porque bueno, nosotros tenemos hecho incluso un protocolo de ayuda a la familia en ese aspecto, porque hay muchas familias que le presupone, no sé, como algo muy difícil de aceptar el que su familiar vaya a un centro de este tipo. Yo por eso siempre, cuando vienen planteando esa situación y que siempre vienen de alguna manera, otros lo tienen muy claro, que piensan que es la mejor solución,
La otra persona no es que no piense que es la mejor solución, pero bueno, se resiste o le cuesta muchísimo dar ese paso, ¿no? Parece que hay una dejadez lejos de eso, ¿no? Pero bueno, cada cual somos como somos. Entonces, muchas veces, pues, lo que queremos es que vengan, que comprueben, que miren las prestaciones que se dan en el centro, que comprueben cómo se atiende, para que, bueno, ellos, y después, bueno, lo que sí hemos logrado, yo pienso, y en esta mía segunda etapa que estoy en el centro, yo pienso que se ha logrado una simbiosis, yo diría, muy, muy directa de la familia con el centro, ¿no? Porque es totalmente indispensable. La labor de la familia es indispensable. Nosotros no somos nadie sin la familia, porque nosotros podemos atender con nuestras deficiencias a veces, con nuestras carencias a veces, podemos atender lo mejor que podemos, pero lo que nunca podemos dar es el cariño familiar, pues por mucha dedicación y mucha vocación que le pongamos, ¿no? ¿Ha cambiado eso en los últimos 30 años o sencillamente me estoy equivocando en la opinión? Quiero decir, hay una sensación cultural, informativa, mediática incluso, de mayor respeto a nuestros mayores, por ejemplo, en el tema de inversiones, como comentamos al principio, cuando llegan momentos electorales, los partidos políticos se dan golpes o tortas sobre usted ha invertido más, yo voy a invertir más sobre el tema de la tercera edad, lo cual está bien, o sea, que sea ya un punto de referencia electoral para votar o no a un partido u otro sobre el tema del apoyo económico en todo lo que se refiere a la tercera edad. Pero a nivel más intimista, ¿se ha quitado ya o se ha logrado evitar esa idea que había un poco ancestral, no sé si correcta, sobre que había familias que se llevaban al abuelo a una residencia para dejarlo allí? Para aparcarlo. Para aparcarlo, ese famoso término, para aparcarlo. Lo digo porque el comentario que ha hecho al final de su exposición anterior sobre que la unión de la familia con la persona de la tercera edad que está o bien residiendo, o bien medio residiendo, o bien incluso solamente en el centro de día, es fundamental. O sea, estos tres parámetros, la residencia, los profesionales, la familia y el mayor, ahora van todos juntos. Antes daba la sensación, quizás una mala leyenda, una leyenda negra, de que eran solamente dos grupos, los profesionales y el abuelo, y la familia se apartaba. Bueno, tú me has traído aquí hoy para hablar desde mi experiencia. Yo te puedo decir de mi experiencia, he visto pocos casos que han llegado a querer aparcar, como yo pienso que es una frase inadecuada, ¿no? Pero bueno, que realmente podría ser algo como que buscarle la parte negativa de la actitud de esa persona hacia ese familiar. Por eso digo aparcar. He visto pocos casos, pero he visto algunos casos de ese tipo, ¿no? Gente que se ha sentido liberado de alguna manera. También hay que analizar, o habría que analizar los porqués de cada uno, ¿no? No somos nadie para juzgar. Y Dios me libre a mí de juzgar a nadie, ¿no? Pero sí he visto actitudes que en principio pues son chocantes, ¿no? Son chocantes, pero pocas, he visto pocas actitudes de eso. Lo normal es que las actitudes sean al contrario. Un nivel de exigencia muchas veces por parte de la familia, incluso en cotas de niveles muy altos, ¿no? De niveles muy altos que hay que muchas veces decir, mire, hasta aquí podemos llegar. No podemos, sí, podemos hacer todo lo que podemos hacer, pero tampoco, indudablemente lo que damos es una atención integrada. Y lo que sí te puedo decir, y a mí no me gustaría que este programa se nos pasara porque me das pie y hablo, yo pienso en demasía, pero lo que sí te puedo decir es que un tema fundamental que debíamos tocar es al personal que trabaja en estos centros. El personal que trabaja en estos centros es fundamental y es vocacional al 100%. Porque el que no es vocacional al final deja de trabajar en esta tipología de centros. Porque date cuenta que son personas que se nos escapan de las manos, y que convives con ellas y que ayudas a diario o que tratas de ayudar a diario en sus necesidades más vitales. Y bueno, y por la ley de dependencia nos entran en unos grados a veces que ya es dependiente totalmente de tu trabajo, de la eficiencia de tu trabajo, de cómo tú puedas realizarlo, ¿no? Que dependen en todo. Entonces yo pienso que cualquier trabajador del centro indudablemente tiene un trabajo extraordinariamente positivo, pero el aspecto sanitario, que es el fundamentalísimo en este centro,
bueno, y abarca profesionales desde los terapeutas, los fisioterapeutas y los aspectos sanitarios, los ZUE, los ATS, los auxiliares de clínica, OAEs que le llaman ahora en la terminología normal, pero vamos, son los auxiliares de clínica, son fundamentales, obviamente el médico, ¿no? Pero son fundamentales al máximo, al máximo, al máximo, al máximo. Y su profesionalidad es, vamos, totalmente necesaria y además su entrega, porque además es una dedicación, yo pienso al final, como te digo, vocacional, es fundamental. Y la relación con la familia tiene que ser fundamental, porque, bueno, cualquier tipo de necesidad, como te digo, pues hay que llamar al familiar. Y hemos logrado, en esta última etapa, como te digo, formar una comisión de familiares que hay una simbiosis total, donde tenemos unas reuniones periódicas, donde ellos exponen, pues bueno, porque muchas veces a nosotros la vista se nos puede nublar. Entonces ellos que están allí y que van a diario, que están a diario, pues nos pueden plantear situaciones que nosotros a lo mejor no captamos y que ellos pues nos pueden ayudar para hacer la labor indudable, porque lo único que pretendemos es que aquello funcione bien, todos los que estamos allí. Nadie pretende hacer las cosas mal. Entonces, su labor es fundamental. Y su labor es fundamental además también en el aspecto de que hay momentos que nosotros no podemos hacerlo. Esto es como la educación, todo depende de los docentes, no, la familia es fundamental y aquí la familia es totalmente fundamental y necesaria. Hablemos de un presente futuro, digo presente porque ya está aquí en cierto modo, y a micrófono cerrado hablamos usted y yo sobre que si este programa llegó a hacerlo hace 15 años, hubiera hablado pues, del tema de gestión, administración y del tema del respeto que cualquier sociedad civilizada debe entender y debe tratar a sus mayores. Pero en esto que esta sociedad civilizada se basa mucho en la estadística, o sea, en el número. Y miren por dónde, y voy a poner como ejemplo yo mismo, cuando el que les habla, voy a dirigirme a la cámara, cuando el que les habla, el que presenta este programa, se jubile en su momento, que todavía falta tiempo, sobre todo porque cada vez alargan más la edad de jubilación, llegará un momento en que los congéneres de mi edad seremos más en número que los niños o jóvenes entre 10 y 15 años. Algo impresionante, algo que incluso en toda la historia de la humanidad no se había dado. O salvo algún drama terrible, ¿no? Yo sé, en la Edad Media, con el tema de la peste, cosas así. Pero salvo alguna situación así, en los países occidentales, creo que Japón, Alemania y en general todos los países occidentales van por esa línea. Incluso los que no son avanzados irán por esa línea dentro, si no de 20, dentro de 70 u 80 años. Claro, el número cuenta. Cuando habrá una mayoría social, que eso cuenta mucho, de personas de más de 60 o 65 años, que votan, que opinan, que gestionan, que están activas, porque el mayor ya de hoy no es el mayor de antes, y entiendo que no será el mayor de mañana, no es el típico abuelete que se olvida, no, gestionan, hablan, si no incluso siguen trabajando de una u otra manera. Eso impone, por su experiencia, ¿usted se imagina una sociedad así? O sea, no sé si habrá más residencias o más apartamentos, o no sé si habrá residencias, es un tono irónico, más para jóvenes que para mayores, porque es que será un poco el mundo del revés que siempre hemos conocido. O sea, que haya... No, José María, no es un tono irónico. A ver, las residencias están hechas ya para personas que no son de la tipología que tú estás hablando, son tipologías ya valoradas por una ley de dependencia, donde tienen unas necesidades que no son las que tú estás marcando. Estamos hablando ya, hay personas más jóvenes, pero la media actual que pueden entrar a la residencia es 70 y muchos, 80 y muchos años, 80 y muchos años. Y bueno, y tenemos en la residencia actualmente 2 personas con más de 100 años. O sea que es que yo recuerdo al principio que la residencia que yo hace 30 y muchos años ya, ¿no? Empezamos, pues estamos hablando de personas con 65, 67, 70, que era la tipología de personas que tú estás refiriendo, claro. Eran personas esas que lo que necesitaba es que les estuviera organizando bailes todos los días y fiestas y viajes, sí. Que era lo que necesitaban y lo que les venía bien, Y visitas, recuerdo visitas a todos los regimientos en su época, visitas a todo, absolutamente. Ahora lo que tengo que hacer es trasladar lo que haya en la ciudad al centro, para que vengan allí, porque sacarlo es prácticamente dificilísimo, ¿no? Dificilísimo. Entonces, lo que tú estás planteando, yo me estaba acordándome, y me vas a permitir que bueno, que me sincere contigo. Mira, un grupo de amigos, desde hace ya 20 y tantos años, 30 años, quizás por mi experiencia en esto, y además copiando tipologías de otros sitios, yo tengo la suerte
si tengo algún valor en algo es que tengo muy buenos amigos, muy buenos, pero muy buenos amigos. Tengo un grupo de amigos, de pandilla desde chicos, que nos hemos seguido manteniendo en el tiempo juntos y que además hemos tenido la suerte de poder estar pues prácticamente en la misma ciudad, muchos de ellos, y otros pues muy cercanos y que seguimos viéndonos con muchísima frecuencia, y que nos llegamos a plantear el por qué no hacer, o igual que te compras un apartamento en cualquier lado, ¿por qué no nos buscábamos la posibilidad de hacer unos apartamentos tipo residenciales donde tuviéramos unos servicios concertados médicos que nos pudieran atender, donde hubiera una peluquería, donde hubiera un salón para poder pues realizar pues actividades lúdicas, de unos juegos de salón, unos juegos de estar, donde tuviéramos un pequeño gimnasio y donde tuviéramos un pequeño jardín donde poder pues dedicarte a lo mejor a plantar algo, unos espacios de ese tipo, y estuvimos planteándolo, pero vamos, esto estaba ya inventado, esto no es que no lo estuviéramos inventando, esto estaba inventado. Entonces hay centros no, apartamentos de este tipo, donde incluso tienen un hotel al lado, o unas habitaciones dedicadas a hotel, y donde pues parejas viven ya con determinada edad, claro, y allí tienen cubiertas las necesidades. Si se ponen malos, pues bueno, se llama, tienen un control donde viene el médico, que son unos servicios concertados, te pasa consulta, hay una podología, hay una peluquería, y bueno, tiene una serie de actividades, y son personas más o menos de tu tipología de vida que has tenido a lo largo del tiempo, donde incluso además, como te digo, hay unas habitaciones donde si quieres unos familiares pueden ir a verte y se alojan en esas habitaciones, y que incluso pues podías adquirir ese apartamento a lo largo del tiempo y tú alquilarlo y solo disponerlo cuando tú quisieras, ¿no? A partir de los... Nunca llegamos a hacerlo, pero eso existe. Eso existe Sí, un montón de lados. Y esa es la tipología. Porque cuando ya te surge la otra necesidad, que te valoran por una dependencia, cuando ya estás con una serie de necesidades, pues eso ya no te vale. Eso ya no te vale. Lo que sí es verdad es que el concepto de la familia ha variado. O sea, tú antes tú a tu padre o a tu madre no lo sacabas nunca de tu casa. No lo sacaban nunca de tu casa, y bueno, y morían en casa. Y hoy día, pues porque la mujer legítimamente ha llegado pues a tener las mismas aspiraciones legítimas de trabajo que un hombre, entonces ya no está en la casa, porque antes la mujer era la que, bueno, acogía de alguna manera, o parecía que ese papel lo llevaba ella, porque la historia ha sido así, no es porque sea mejor ni peor, y que bueno, pero los tiempos son distintos por completo, y que ya no es, ya el núcleo familiar es de otra manera. Yo lo tengo clarísimo, cuando yo esté en un estado de necesidad de ese tipo, yo sé que un centro de este tipo será mi sitio adecuado si es que tengo que ir, o sea que lo tengo clarísimo, porque mis hijos pues no me podrán atender, que me van a querer menos que yo quería a mis padres, pues no, seguro que no, pero que bueno, que el mundo, las circunstancias y las condicionantes que se nos dan, pues son así. Por eso te digo que eso que hablábamos, eso existe y está ahí, y esa posibilidad está. Mi grupo de amigos nunca fuimos capaces de hacerlo, pero sí lo seguimos hablando, lo seguimos hablando. Sin embargo, todo cambia. Quiero decir, por ejemplo, uno de los términos que a mí me ha parecido, en cierto modo, publicitarios, psicopublicitarios, más fascinantes es el término de la tercera edad, que creo que surgió por un español, lo creó un español, a petición del propio gobierno de turno, creo que fue a mitad de los 70. Y hubo varias opciones y se utilizó eso de la tercera edad, que al principio no se entendía y luego se fue aplicando y se ha hecho multipolivalente. Pero es que en cierto modo el término se ha quedado ya antiguo, porque la tercera edad... Estaríamos en la quinta ya. Sí, exactamente, porque la tercera edad se hablaba para personas ya bastante mayor, ¿no?, que se iba alejando un poco de la familia, pero es que a la edad de cuando se creó ese término, actualmente yo nunca había visto tan activos a los miembros de la tercera edad, si es que eso sigue existiendo, el término en cuestión. Como ha comentado usted bien, ya tenemos que hablar de personas muy mayores, y aun siendo muy mayores, que por alguna razón médica o personal o fisiológica necesitan ser muy ayudadas, no ayudadas, sino muy ayudadas, porque uno no acaba de imaginárselo.
Todos tenemos experiencias personales. Yo cuando era niño, me recuerdo en la casa de mis abuelos que si fallecía un vecino, pongamos el caso, con 65, 66, 67 años, nadie preguntaba la razón, don tal ha fallecido, y ya está. Ahora alguien fallece a esa edad y todo el mundo está preguntando qué le ha pasado, claro, qué ha ocurrido, estaba enfermo, le ha pillado un coche, cualquier cosa, porque el término de la calidad de vida ha aumentado maravillosamente. Y además calidad de vida no solamente desde el punto de vista de estar sano, sino de vivir sano siendo incluso mayor, con lo cual realmente se nos depara un futuro muy singular en este aspecto, que quizás un poco oscuro por el tema famoso del presupuestario, el tema de las pensiones, del cual todos hablamos. Por cierto, en ese aspecto, también por su experiencia, ¿ha notado usted cómo a lo largo de los lustros los gobiernos, los partidos políticos han ido metiendo cada vez más en su casilla electoral cuando llega el momento, el término de la tercera edad, o sea, lo que ofrecen a las personas, y no me refiero solamente al tema de las pensiones, siempre tan consabido, pero sino todo, por ejemplo, la ley de dependencia? Sí, mira, políticamente yo pienso que no es... Yo he estado como por la dilatación en el tiempo, como tú bien has referido, y estoy exponiendo. Yo he pasado por etapas de gobierno socialista, del Partido Popular, y es exactamente igual. O sea, la preocupación de cualquier gobierno es la preocupación, da igual. Y el pensionista, o sea, el que intentemos utilizar, o que se intente utilizar a un pensionista, de alguna manera endulzándole o queriéndolo convencer, yo pienso que es totalmente improcedente. Estas personas saben perfectamente, aquella que tiene raciocinio para poder votar o para poder... Él sabe perfectamente, tiene sus convicciones totalmente, y tú no lo vas a convencer, ni tienes por qué convencerlo, ni yo creo que hay que convencerlo de nada. Lo que hay que es posibilitar, y cualquier gobierno siempre lo que ha tratado es de mejorar las condiciones de nuestros mayores siempre, de una forma o de otra. Yo pienso además que eso ha sido patrimonio de todos los partidos, y pienso que es bueno que sea así, Yo pienso que politizar eso es un error total y absolutamente, si es que alguien quiere hacerlo en algún momento determinado. Porque, primero, que todos, yo creo que cualquier persona está totalmente convencida que un mayor que ha llegado a esa edad y que lo ha hecho todo, que ha dado todo, que ha trabajado por todo, que ha logrado que esta España nuestra sea lo que es, se merece pues nuestra consideración, nuestro respeto y nuestro apoyo y nuestra dedicación al máximo para que esa etapa última que pueda tener, y sobre todo si está necesitado de una ayuda, pues pueda dársele adecuadamente sin ningún tipo de connotación. Entonces yo pienso que, bueno, antes te lo refería y no me duele en prenda de decirlo y vuelvo a reiterártelo. Creo que el momento clave de todo, esta última etapa, es cuando ponemos en funcionamiento la ley de dependencia y se pone a funcionar realmente de una manera determinante. Yo pienso que uno de los logros importantes, pues por el cambio de mentalidad, como tú bien dices, y por esta evolución a bueno, con las carencias que tú dices y que explicas perfectamente, porque claro, el tema de las pensiones, muchísimo más antes, pues un pensionista que se jubilaba a los 65 años, pues si llegaba a los 70, 72, 73, pues tenía una expectativa de cobro de pensión de 5, 6 o 7 años. Hoy puede tener una expectativa de 30 años. Sí, tranquilamente. De 30 años. Sin problema, sí. Entonces, claro, si encima todo eso se nutre de las cotizaciones de las personas que están trabajando o que estamos trabajando, pues indudablemente llega un momento que los gobiernos, que el verdadero problema es que tienen y que tienen que plantearse, pues indudablemente otra serie de situaciones que habrá especialistas en la materia económica que indudablemente serán los que tendrán que buscar la fórmula para que esto sea una posibilidad real siempre. Entre las muchas cosas que han cambiado, que estamos comentando, ¿la soledad ha sido y sigue siendo un enemigo para la persona mayor? O sea, se ha luchado mucho contra eso, sobre todo, por ejemplo, cuando ha estado desarrollando cómo era el centro de Polavieja, se caracterizaba por ser una serie de apartamentos de los muy monos, pero, por ejemplo, no había zonas comunes.
cosa que ahora siempre es una referencia para cualquier zona o residencia, centro de día, residencia perenne, para hacer noche, en relación a, bueno, para mayores y para menores. Siempre centros comunes es algo que cuando un arquitecto le piden un concurso público para hacer un edificio de este tipo, los centros comunes siempre tienen referencia, o sea, realmente se comen muchos metros cuadrados. Supongo que muchísimo. Es para luchar precisamente contra eso. Sí. ¿En la soledad ha sido una batalla ganada? Yo pienso que sí. Date cuenta además que la tipología de centros que como estamos referenciando, muchas veces es que las personas que tenemos allí, yo creo que ya no valoran ni la soledad, ¿no? Porque hay otras que sí, ¿no? Y hay otras que sí, que lo echan mucho de menos y que por eso te digo que el calor familiar es fundamental, indispensable, realmente importantísimo en la calidad de vida que podemos dar a nuestros usuarios. Entonces, aquel que es receptivo y que necesita ese cariño, indudablemente la familia es fundamental. Pero hay, bueno, pues como una serie de circunstancias, otra tipología de usuarios, muchos ya, que realmente pues no saben si la persona que tiene al lado realmente es su familiar, o es un trabajador, o es un compañero, o es su padre, o es su madre, porque te empieza a hablar de su padre o de su madre que murió hace 40 años, ¿no? Pero que bueno, que esa es la tipología de usuarios que a veces tenemos, ¿no? Entonces, la soledad en el centro de Porlavieja sí era algo muy significativo. Y sí, ahora que lo refieres, pues lo estoy recordando, y además era una de las luchas que teníamos que buscar, indudablemente, el que estuvieran en colectividad, el que no se aislaran, el hacer un montón de actividades que pudieran ellos participar, con objeto de evitar esa soledad. E impulsar además también el que las familias pues pudieran estar a su lado. Esa tipología de usuario que entonces nosotros teníamos también se iban mucho a domicilios familiares. Los fines de semana había muchísimos que se los llevaban a su casa, incluso había veces que nosotros teníamos que plantear, mire, que esto no es, estas plazas son para personas que lo necesitan, no para personas, tenían un número determinado de días al año, recuerdo que eran hasta 40 días de vacaciones como mucho al año, porque había quien se quería tirar 3 meses o 4 meses, decían, mire, ocupar una plaza para alguien que la necesita cuando usted tiene la posibilidad o quiere quedarse 40 días de vacaciones, significa que usted no necesita esa plaza realmente. Esa evolución sí la he vivido, la hemos vivido. Actualmente la tipología de usuario no es esa. Entonces, la soledad, indudablemente, aquel que es receptivo y que conoce, pues la palia la familia acompañándole y estando allí. Hay personas que están, porque pueden, pues están permanentemente allí, diariamente. Hay quien puede menos y va menos, y hay quien, pues no está aquí incluso y viene con determinada frecuencia para poder estar con su familiar. Pero el calor familiar, indudablemente, la única manera de darlo es la familia. Desde el punto de vista médico o psicológico, ¿cómo se ayuda a una persona desde el punto de vista psicomotriz para, digamos, estar más activa en la residencia para mayores? Tenemos entendido, recuerdo incluso... Hay un equipo multidisciplinar. Sí, hay incluso, normalmente hay un tratamiento, y por supuesto profesionales, incluso recuerdo en una visita que pude hacer, una habitación muy especial, lleno de colores para reactivar los... Una sala multisensorial. Exactamente, una habitación multisensorial que era muy singular, muy particular. Sí, hay un equipo multidisciplinar, tenemos unas reuniones periódicamente de esta comisión, y el equipo, se reúne constantemente. Además se lleva un seguimiento de cada usuario, se hace una valoración continua, permanente, antes de entrar, cuando entra, de seguimiento posterior, y entonces hay un psicólogo en el centro, en plantilla, hay terapeutas, hay fisioterapeutas, está el médico, están los trabajadores sociales, ya te digo que hay un equipo multidisciplinar al máximo. Hay los responsables de área, que tenemos varios responsables de área, de la área asistencial, hay una parte de personal y administración, porque aquello es un complejo muy especializado, y después tenemos una parte asistencial, que antes la parte de restauración y tal está es de menos atención directa, ¿no? Es de menos atención directa, pero la parte es una parte, te digo, más sanitaria, más asistencial. Esto es un centro que es lo que tenemos que lograr, sí o sí, de alguna manera, un centro sociosanitario, porque esto es un hospital geriátrico
pero con una vida a diario a lo largo del tiempo, dilatada a lo largo del tiempo, no con una carencia de 15 días y te mejoras y te vas a casa, sino que aquí hay una estancia permanente. Entonces, esto es un personal muy especializado. Ya te digo que la labor que realiza, sobre todo el personal de atención directa, es extraordinariamente positivo. Con nuestras carencias, ahí me gustaría tener las plantillas ideales, que estamos intentándolo, que bueno, que no es objeto de este programa, pero que sí es verdad. Las plantillas ideales es la manera de poder sustituir adecuadamente, administrativamente, que bueno, que indudablemente se está por lograrlo. Y bueno, pero lo que sí, las características de los trabajadores de este centro, yo de verdad que no pararé nunca de admirarlo y de, además, de que la boca se me llena del trabajo y del buen trabajo que realiza todos y cada uno de los trabajadores de este centro. Por curiosidad, la llegada de las nuevas tecnologías en los últimos 10, 20 años ¿ha afectado positivamente al mayor? ¿Son partícipes o es un poco, o se cumple esa máxima de el tema de los ordenadores para el abuelo es un poco, le cuesta un poco conocerlo o entablar? Porque se han hecho famosos algún que otro blog de personas mayores, algún que otro participación, entonces claro, vuelcan un conocimiento de vida. Sí, lo que pasa es que te digo, en la etapa anterior que yo estuve, llegamos a tener en la misma biblioteca, que se usaba bastante entonces, llegamos a tener una sala de ordenadores, donde teníamos a disposición de ellos, y había quien lo utilizaba. Actualmente, por la tipología de usuario, es totalmente imposible, ¿no? Es totalmente imposible. Ojalá pudiera ser, pero claro, no sería la tipología de este centro, sería otra tipología. No sé si en los centros de salud, disculpa, no sé si en los centros de día se utiliza un poco más. No tengo... Tampoco, porque la tipología de usuario que va, tampoco. Va ya encaminado a que sea casi un paso para ser después un residente de estancia permanente. Pues una última pregunta, que es casi una observación y una petición de una opinión de algo que se está dando en los últimos 5 años, poco a poco, pero cada vez más. Y es que los programas Erasmus, surgidos en el 86, son símbolo de juventud, donde los jóvenes van, estudian, y además así conocen países europeos sobre todo, incluso acaban residiendo en los países europeos, sobre todo en España. Al cabo del tiempo, los programas Erasmus, si bien se siguen aplicando mayoritariamente para estudiantes de corta edad, 20 y pocos años, han empezado a ser usados por personas de más de 30, y luego más de 35 y más de 40. Bien para, digamos, el típico año sabático que algunos se puede permitir, estás estando una carrera paralela y, bueno, pues utilizas el Erasmus precisamente para mejorar tu carrera y para mejorar tu idioma y con el conocimiento de otros países. Pero hete aquí que a partir del 2010, 2011, 2012 se han empezado a conocer estudiantes Erasmus de más de 45, de más de 50, de más de 55, de más de 60, incluso creo que el caso ya, porque siempre hay un récord para estas cosas, un hombre de 71 años. Y claro, la anécdota inicial, que entraba incluso en el ámbito casi humorístico, ha empezado a ser, si no mayoritaria, ya de un porcentaje importante, que los creadores, los responsables de Erasmus, son conscientes de que dentro de 20 años ese pequeño porcentaje importante puede ser ya bastante importante, porque la gente quiere seguir estudiando y hay un momento en la edad en la cual uno puede seguir estudiando, que es cuando está jubilado. Indudablemente, aquello que te ha quedado ahí. Ahora tengo tiempo y tengo salud y tengo dinero. ¿Por qué no? El por qué no. ¿Por qué no? Eso, ¿cómo lo ves, esa singularidad? Me parecería extraordinario. Y mira, me estás dando una idea, porque a mí no me queda mucho, para que pueda llegar ese momento. Y yo siempre me he planteado el decir 2 o 3 meses me lo tengo que pasar en la Toscana, ¿no? Pues mira, podía ser 2 o 3 meses en un Erasmus. Yo siempre que he envidiado a mi hijo de los Erasmus que han hecho, pues mira, no sería malo, Si Dios me da salud, no sería malo en algún momento determinado plantearse, es decir, mira, un Erasmus de un año sabático entero, y la Toscana no sería un mal sitio. Pues el 2011-2012, aquellos raras avis, que creo que empezaron sobre todo mujeres, empieza a ser ya algo relativamente habitual. Y si los periodistas al principio buscaban a esa persona mayor, ahora lo que buscan es, ¿y quién es el más mayor? Ya por curiosidad, porque cada vez son más. Pues, don Francisco, muchísimas gracias por esta... ¿Ya? ¿A que se ha pasado rápido? Pues sí. Bueno, todo el mundo lo dicen. Cuando entrevisto a entrevistados, hay siempre 2 preguntas, una al principio y una al final. Oye, ¿esto cuánto va a durar?
digo el tiempo, 45, 50, 52, no sé, esto va a ser muy pesado, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando acabamos va entonces la siguiente pregunta, ¿has acabado ya? Sí, tengo mucho más que decir. Pues yo la primera no te la he hecho, pero la segunda sí te la he hecho. Pues nada, como hay mucho que hablar, y esto es muy interesante, le invito a un segundo programa cuando llegue el tema, posiblemente entreviste, ya lo anuncio además con tiempo de antelación, a compañeros en cierto modo que llevan responsabilidades similares, por ejemplo responsables del IMSERSO, se me ha parecido un marco muy interesante, y seguiremos hablando de lo que se está consiguiendo y del trato de nuestros mayores, que los veo cada vez, insisto, salvo muy mayores o alguna razón médica, los veo cada vez más sanos, más intensos y más activos y más numerosos. Un tema que cada vez esto es importante, sobre todo para el tema de las estadísticas de los gobiernos. Ha sido un placer contar y escucharle sus historias literales en un campo que controla absoluta y perfectamente y que ha visto a lo largo de muchísimos años cómo ha ido cambiando y entiendo yo que mejorando. José María, encantado. Tú sabes que cuando me llamáis, siempre dispuesto y agradeceros pues el que tengáis la deferencia de llamarme, sin problema. Pues nosotros nos despedimos hasta un próximo programa, siempre dentro del ámbito de la Fuente del Lumbillo, que como habrán visto los que nos han estado siguiendo es un programa bastante polivalente, si bien intento yo llevarlo, al menos en esta primera temporada de este regreso de la Fuente del Lumbillo, en un ámbito lo más social. Luego ya el tiempo a ver dónde nos lleva, que para eso la Fuente del Lumbillo es un cajón desastre, así me ha gustado siempre definirlo. Hasta la semana que viene.